¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, este día lunes, toca arrancar la semana hablando de noticias no muy positivas, sino para hablar de este contratiempo físico con respecto a dos jugadores del Barça. Exactamente estamos hablando primero del caso de Frenkie de Jong, que finalmente el neerlandés se perdió su respectivo partido en contra de Lituania debido a una pequeña lesión muscular. Estamos hablando exactamente del músculo obturador externo de la pierna derecha. El jugador ya pasó por las instalaciones del Barça para realizar su correspondiente tratamiento y obviamente la evolución marcará la disponibilidad del jugador, que de momento es duda para el partido en contra del Valencia este próximo fin de semana por Liga, y la idea es que el jugador termine llegando a lo que será el debut en Champions por parte del Barça este próximo 18 de septiembre en contra del Newcastle. En cuanto a la situación de Gavi, un poquito más diferente, digamos un poco más preocupante, porque era una lesión que no pintaba bien según se estaba reportando en estos últimos 3 días, y tenemos una buena y una mala. La buena es que Gavi finalmente no tendrá que pasar por quirófano, sino que directamente hará un tratamiento conservador que más o menos los dejará fuera de los campos aproximadamente 3 semanas, y de ahí ir viendo también él cómo se va sintiendo. Y en cuanto a la mala noticia es que claramente se confirma que el jugador finalmente tiene una pequeña molestia a través de un golpe sufrido en un entrenamiento en la misma rodilla derecha, donde el joven centrocampista andaluz fue lesionado y hace casi un año operado de esa lesión durísima de ligamentos que lo sacó afuera toda una temporada. Dicho esto, pues vamos en cuanto a mi opinión con respecto a la situación física de estos dos futbolistas y más o menos cómo está el panorama para que el Barça pueda sortear este contratiempo. Y vamos a arrancar hablando sobre la situación de Frenkie de Jong, que digamos que entre la lesión de estos dos futbolistas es la más leve y la de más corta duración. Con respecto a la lesión de Frenkie de Jong, yo creo que es otro caso más de exposición a lo que hoy lamentablemente vivimos en cuanto al panorama del fútbol mundial, tanto los futbolistas como lo que son los que lo sufren, que en este caso son los clubes, que pierden a jugadores importantes para las competiciones realmente importantes por parones de selecciones que son insoportables y realmente creo que inviables, pero lamentablemente los que hacen el calendario FIFA, los que estructuran el fútbol como tal a día de hoy, yo creo que ya no queda otro adjetivo de decirlo que parecen monos con pistolas, porque no hay otra manera para ejemplificar para mí la situación que pasa hoy en día, porque casos como el de Frenkie de Jong, que ahora mismo están afectando al Barça, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que el Barça pierde a un futbolista para partidos importantes por parones de selecciones. Es algo que nos tocó vivir de manera reiterada, como por ejemplo la situación de Araujo con Uruguay, que el Barça venía teniendo múltiples contratiempos, también sobre todo el futbolista, que a pesar de que el Barça siempre lo cuidaba y tal, entre viajes, entre partidos, entre la intensidad y la diferencia de entrenamientos, pues eso siempre termina generando dispares que terminan transformándose en lesiones y con eso pues alterando la calidad futbolística de los partidos que al fin y al cabo terminamos viendo. Por ejemplo, el Barça muchas veces perdió a Araujo por partidos insignificantes, como fue un amistoso, por ejemplo, entre Uruguay e Irán, que incluso no solo hizo que Araujo termina perdiendo partidos con el Barça, sino también se terminó perdiendo aquella Copa del Mundo. Y en este caso con Frenkie de Jong, más de lo mismo. Por un Países Bajos-Lituania terminamos perdiendo a uno de los jugadores importantes en el armado del once titular del Barça, que junto con Pedri, digamos que eran los puntos más altos y más regulares del equipo. Y da mucha bronca porque cuando desglosas la noticia, incluso parece de que Koeman tenía noción de que Frenkie de Jong llegaba con lo justo con respecto al tema físico y aún así lo puso a jugar igual. Entonces son negligencias que toca tragar, que toca, ya digo, ir superando, porque no va a ser la última ni la primera vez hasta que los jugadores, para mí, hagan un parón o algo por el estilo, porque el calendario que hay hoy en día a nivel futbolístico es totalmente inviable. Alguno dirá, bueno, pero se lesionarán también con los clubes, pero la diferencia es que los clubes son los que le pagan un contrato a los futbolistas para que si tienen que poner su físico en riesgo, lo pongan con ellos, no en un Países Bajos-Lituania. Y repito, esto es algo que no solamente afecta al Barça, sino que afecta al fútbol como producto en sí. Por ejemplo, caso Paris Saint-Germain,
con las lesiones de Doué y sobre todo con las lesiones de Dembélé, que son 6 semanas aproximadamente, por un tema de sufrir una lesión con Francia y por un tema de que los futbolistas hoy en día es una realidad. El descanso prácticamente no existe. Casi todos los futbolistas que están afrontando esta temporada 2025-2026 son futbolistas que o no tuvieron vacaciones o que básicamente, por ejemplo, conceptos como el de las pretemporadas en la mayoría de los clubes top de elite que compiten por todo no existen. Caso, por ejemplo, el del propio Barça, caso como el del Real Madrid, PSG, etcétera. El concepto de pretemporada, descanso y vacaciones ya no está como tal. Fueron unas cuantas semanas donde sirven para ir reacondicionando el físico, para ir agarrando algún intento de tono, pero cuando estás agarrando el tono físico y el ritmo competitivo otra vez, te meten este hachazo que es el parón de selecciones, que hace algo totalmente inviable por los cambios de rutina, por el cambio de la dinámica en los partidos y por los viajes, y son todas esas cargas y estrés que a los futbolistas los mata, porque hoy en día un futbolista profesional que por ejemplo juega en un Barça o en un Madrid o en un PSG o en un City o en un club que a vos quieras, hoy en día los calendarios son así. Jugás tus partidos de liga, te meten hachazos de parones de selecciones cada básicamente un mes, donde tenés que trasladarte, viajar y cambiar sobre todo un montón de cuestiones importantes en cuanto al cuidado personal de cada uno. Y después, cuando vos crees que vas a tener las vacaciones para rearmarte y recargar energía de cara a lo próximo que viene, te meten o una Eurocopa o una Copa América o hasta incluso ahora el Mundial, y si no también tenés el Mundial de Clubes ahora. Entonces el descanso, ya digo, es inexistente, y en ese caso estoy totalmente de acuerdo con Mbappé, que es inviable que un futbolista rinda al máximo nivel 60 partidos consecutivos. Es algo que se tiene que rever, es algo que se tiene que reestructurar, pero como hoy en día, en lugar de ver en la calidad del producto, se ve por la cantidad de billetes que sacamos FIFA y todos los organismos que arman estas competiciones, pues es lo que hay. Y situaciones como la de Frenkie de Jong, Araujo, Doué, Dembélé y tantas otras que pasan a día de hoy van a seguir surgiendo, porque esto no tiene pinta de que vaya a cambiar al corto plazo, lamentablemente. Y lo que perdemos somos nosotros los que consumimos este deporte, porque vemos partidos de peores calidad y vemos jugadores que normalmente nosotros queremos ver siempre fuera de los terrenos de juego en las competiciones más importantes. Pero bueno, repito, es lo que hay, y esperemos que en algún momento esto cambie, porque repito, es una situación que es totalmente insoportable, es una burbuja que creo que más temprano que tarde va a terminar explotando. Dicho esto sobre la situación de Frenkie de Jong, vamos ahora un poco con la cuestión de Gavi, que a la diferencia de Frenkie de Jong, que se puede ir un poco a hacer alusión a la negligencia, en el caso de Gavi es sinceramente mala suerte, en una situación y en un momento en el cual no lo esperamos, porque creo que con Gavi para esta temporada todo lo veíamos como el fichaje de esta temporada, porque era un jugador que estaba saliendo de una lesión dura, que digamos la temporada pasada fue, yo creo que todo un proceso de adaptación para él a su nueva realidad, a un nuevo contexto futbolístico, al volver a agarrar sensaciones. Y ahora va a tener este frenazo donde esperemos que el proceso conservador que él vaya a realizar sea lo más efectivo posible, y que sobre todo elimine estas molestias que él tiene en la rodilla. Porque con Gavi, como al igual que la situación de, por ejemplo, otro jugador que sufrió una lesión similar, que es el caso del chico Bernal, son jugadores con los que hay que ir poco a poco. Por eso jamás entendí que la gente hable de si titulares indiscutibles, que si volver a jugar de golpe, porque las lesiones de rodillas son así, lamentablemente. Suelen tener muchos contratiempos, suelen tener muchas molestias, como es ahora el caso de Gavi, como sobre todo también molestias físicas, algo que por ejemplo en la situación del centrocampista andaluz yo lo esperaba, sobre todo la pasada temporada. Pero bueno, terminó apareciendo ahora en una acción fortuita de mala suerte, en un choque de un entrenamiento que podría haber pasado en cualquier contexto, no tan solo en un entrenamiento, sino también en un partido, porque Gavi es un futbolista de muchísimo recorrido, de muchísimo roce físico, y que normalmente suele vivir también mucho de ese movimiento de piernas que suele tener para girar y sobre todo para sacar al resplandecer, digamos, su versión más creativa como futbolista, que es un aspecto que está bastante infravalorado. Es un futbolista que vive muchísimo de su físico, entonces tenemos que cuidarlo con las máximas de las precauciones, y en este caso estoy obviamente de acuerdo con el plan que quiere hacer el Barça, porque estamos hablando de una lesión que
puede ser importante, y en el caso de Gavi, por la edad que tiene también, siempre hay que pensar un poco más en largo plazo que al beneficio a corto, porque no dejan de ser activos del club, y aparte Gavi es un miembro importantísimo de la plantilla que podría ser tanto importante en la rotación como sobre todo también como titular indiscutible, porque nivel lo tiene de sobra y creo que ha demostrado muchísimo en estas últimas temporadas para el Barça, para ser considerado también uno de los pilares fundamentales del vestuario de este equipo. Así que esperemos que esté listo lo antes posible, y también un poco estar tranquilos con esta lesión de Frenkie de Jong y con la lesión de Gavi, porque nos estamos olvidando para mí el aspecto positivo, que aquí queda también expuesto otra vez más las mentiras de los periodismos, que no he parado de decir que si estaba fuera del Barça, que si estaba en una especie de ostracismo, cuando en este canal hablamos un montón de veces que no tenía sentido, porque justamente si había una zona del campo en la cual no existía overbooking, sino que estaba bien confeccionada, era en la zona del doble pivote, porque estas lesiones de Frenkie de Jong y de Gavi obviamente le abren un abanico de oportunidad total a Marc Casado, que bueno, todo el verano no pararon de inventar cada rumor, que era sinceramente cuál más vergüenza ajena que el anterior, por esto obviamente. Si tenés a jugadores como también por ejemplo el caso de Pedri, que viene de disputar un parón de selecciones completo, a Marc Bernal saliendo de lesión de rodilla, a Gavi un poco saliendo de lesión de rodilla, y a Frenkie de Jong, que también suele tener problemas físicos, y que aparte no podemos olvidar el aspecto principal de que le queda tan solo un año de temporada, como el Barça le iba a dar salida a Casado después de haber costado tanto encontrar un pivote o sacar un pivote de garantías en la Masía, y aparte un jugador que siempre ha sido importante en la rotación de Hansi Flick. Entonces, repito, son mentiras, son bulos que se repitieron y que lamentablemente tuvieron más difusión de la esperada, porque con el Barça ya sabemos, mete mierda y vas a tener clips, habla bien y no te va a ver nadie. Lamentablemente funciona así, pero bueno, confianza total en Casado, confianza total en que lo pueda hacer espectacular como lo hizo la temporada pasada, y esperemos que estas lesiones de Frenkie de Jong y de Gavi se recuperen lo antes posible para tener obviamente disponible a todos los efectivos de la plantilla y contar con todo el equipo de cara a los próximos partidos, porque no podemos olvidar de que se viene un ritmo fuerte, se viene el acelerador, se vienen partidos cada 3 días, y esperemos que podamos ganar la mayoría de ellos y dejar las mejores sensaciones posibles, y para ello vamos a necesitar obviamente a todos los jugadores de la plantilla disponibles. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.